pero importante es que recordarles a mucha gente que inclusive, pues ya ves que cada 3 años aquí en Nogales cambian mucho los personajes, por la misma naturaleza circulante de la población. Pero soy Ramón Guzmán Muñoz, una persona que ama su tierra, aquí nací, aquí crecí. Y para hacerla muy larga, tengo una trayectoria como profesionista, abogado, actualmente notario público, y también me he inmiscuido en algunas épocas en lo político, afortunadamente en su mayoría con éxito, y de la que estoy sumamente satisfecho, porque una de las prioridades en mi vida, no solo en lo privado, sino en lo público, es poder servir a la comunidad, y eso es probado. Es decir, tratar de hacer cosas en busca de solucionar las necesidades, sobre todo de la gente más vulnerable, los niños, las personas de mayor edad, mujeres, sobre todo madres solteras, maltratadas, etc. Ese ha sido mi objetivo y creo que estoy muy satisfecho, sobre todo ahora que fui presidente municipal, donde quedé ampliamente satisfecho con mi trabajo, que creo fue arduo, y si no, pues habría que preguntárselo a la población. Respecto a la cuestión de que si yo tomara la decisión por algún motivo de irme a una candidatura independiente, no puedo decir que es imposible, pero ahorita en seco la contestación es difícilmente. Soy una persona institucional, incluso no soy malagradecido. Estoy hablando institucionalmente, ¿verdad? Porque hay muchos cambios en los partidos políticos, pero no en forma como partidos, sino los personajes que llegan a dirigir o que llegan a integrar. Sé que hay nuevas generaciones con cambios en su contenido, aunque no cambia la cuestión estatutaria, la ideología de un partido, pero muchas veces cambia la forma de interpretarlo y hay tendencias que muchas veces no son satisfactorias, ni creo también considerar pues que siempre a todo mundo pueda satisfacer, aunque seas miembro de una institución política como la del PRI. Pero yo en lo personal, insisto, sería muy difícil. Creo en la evaluación actualmente de quien integra el partido político. Me refiero a evaluación que serán muy considerativos de muchos valores importantes de los miembros del partido o de personas ajenas, pero que reúnan condiciones importantes para gobernar, que el partido las evalúe correctamente, porque el objetivo principal es ganar. Hoy más que nunca los partidos quieren ganar, y sobre todo en aquellas partes, en aquellos lugares o en todo el país donde se tienen ya autoridades representativas del partido. Es decir, que necesitan el apoyo, necesitan conjugar. Por ejemplo, tenemos aquí en Sonora, sin duda alguna, nuestra gobernadora hoy más que nunca necesita en su cierre de los últimos 3 años que vienen un apoyo inmenso del Congreso del Estado para tantas cosas que tiene pendientes y que las que vayan surgiendo en un momento dado. Eso significa que el partido tiene que designar las mejores personas, las personas que tengan toda la posibilidad de ganar, y eso es importante. Por eso considero yo que si el sistema va a ser el mismo, que así lo considero, de la designación de candidatos por delegados que se aprobó a nivel nacional y por lo tanto se escalona, ojalá que la conciencia de los delegados vaya impregnado por la representatividad de la voluntad del pueblo de Nogales, en este caso, para efecto de designar candidatos sumamente adecuados a la situación de la posibilidad de ganar. No, porque yo tengo un concepto muy distinto en ocasiones, o difiero de algunos políticos o instituciones políticas, que únicamente se tenga contacto. Aquí ha sido uno de los grandes errores en algunas épocas de mi partido, en que se gana o se pierde y hay un distanciamiento de los objetivos o de los valores importantísimos que tiene ese partido revolucionario institucional, que es el acercamiento y la consideración de la gente más necesitada. Nos hemos separado en algunas ocasiones y yo considero que es vital el continuo contacto, y no solo contacto, sino buscar la forma, aún siendo perdedores o ser oposición, buscar constantemente la satisfacción de la clase, sobre todo más necesitada.
En mi caso particular, será que por naturaleza, yo como persona, siempre he tenido esa inquietud o esa facilidad, porque me nace, por supuesto, de ayudar a la gente más necesitada. Una, porque así es mi persona. Y dos, quizá porque a mí me favorezca o se me facilite, porque cuento con medios o instrumentos de comunicación que ayudan mucho al acercamiento con la gente y además me ayuda mucho para ayudarla. Y eso me permite, por ejemplo, en este caso yo terminé mi etapa como presidente municipal en septiembre de 2015 y créeme que desde octubre, noviembre de ese mismo año empezamos de nuevo, no precisamente a trabajar políticamente, sino a continuar la labor de ayudar a las personas y visitar las colonias, acercarnos con los niños, acercarnos con la gente de la tercera edad en forma continua. Y no solo acercarnos, sino ayudarnos cuando se puede. Se ha convertido aquí la oficina, tú te darás cuenta cuando entras o que sales, que hay una cantidad enorme de gente que me visita buscando la alternativa de cómo les pudiera ayudar, orientar a tantos problemas que se tienen. Y eso es importantísimo. Si hablamos ya en el aspecto personal, es un gran satisfactorio. Pero en el aspecto político, lógicamente que te ayuda en tu imagen cuando tienes pretensiones de carácter político, porque no pierdes esa conectividad con la gente y la gente contigo, y es fácil, lógicamente, si entras a un proceso electoral, ese acercamiento llevarlo a una realidad. Fíjate, Raimundo, que soy afortunado, no solo en la época actual, sino cuando fui candidato en el 2012, tuve yo la oportunidad, unos porque se acercaron y otros porque yo los busqué. Porque creo mucho en esa teoría que ahora, aunque no es una fórmula que nace en mi pensamiento o en mis ideales, pero sí compatibles con un proyecto del Liceo Beltrones, y ahorita es no coincidente, sino que le doy seguimiento a conceptos de esos personajes tan importantes en la política nacional, en el sentido de cómo poder lograr mejor gobernabilidad en un país, que no es otra cosa más que siendo la suma, cuando así se considera en un proceso electoral, de varias fuerzas políticas o de varios partidos políticos unidos para gobernar y tener esa oportunidad de hacerlo con mayor facilidad y sobre todo tener mayor apoyo de la comunidad. Esto significa que en efecto sí he tenido visitas de algunos personajes de los partidos en donde platicamos, inclusive me plantean la posibilidad de por qué no acercarme yo a utilizar ese planteamiento para una posibilidad política. Pero nada más ha sido plática, no más allá de tener una buena relación y un buen contacto, no solo para esa situación que me plantean, sino también para el futuro, de lograr yo algún otro objetivo de carácter político, siempre tener como antecedente esa buena relación para invitarlos constantemente a combinar soluciones que se deben de tomar en cualquier nivel de gobierno. No es que me he dedicado yo en forma, aunque algunos me señalan de que estoy yo en condiciones de campaña o cosas por el estilo. No es de esa manera, sobre todo el conocimiento que no ha sido libre completamente mi tiempo por cuestiones personales que ustedes ya saben que me ha sucedido, pero he aprovechado muy bien el tiempo para decirte o confirmarte que tengo contacto permanente, pero ya es natural. De ese contacto, Charlie, surgen en forma naturalita las estructuras. ¿Por qué? Bueno, porque tienes gente conocida en todas las partes de la ciudad que se convierten en liderazgos naturales. En un momento dado, insisto, no porque tú los provoques o convoques a llevar a cabo una asamblea para designar a un líder de la colonia. No, esa estructura la tiene el partido y creo yo que se ha ido afinando en mejores condiciones. Pero yo en lo personal, tengo la gracia o la facilidad de tener gente representativa en todas las colonias, si a eso le llamamos estructura, y sobre todo aquellos personajes que de alguna manera han colaborado conmigo, de alguna otra manera, pero sobre todo aquellos que son leales a mi persona, porque hay muchos desleales, como tú debes de comprender, ¿verdad? Y malagradecidos en un momento dado.
en donde por muchas razones lo puedo considerar de esa manera, recordando aquellos pensamientos de un buen amigo, Abraham Sayed, que siempre llegó a decirme que la situación más difícil y confirmado en la vida práctica es la lealtad. Y lo más fácil del mundo es la deslealtad de los individuos. Pero tengo afortunado que muchos colaboradores que de alguna manera han estado conmigo, en lo privado, en lo particular, siguen teniendo afectos y seguimos de alguna manera reuniéndonos. Si tú sumas esos factores, entonces te puedo contestar que pudiera considerarse que hay un equipo de trabajo en un momento dado, si así yo lo consideraría. Bueno, tú debes recordar que la vez pasada también fue más o menos parecida ese planteamiento, aunque en aquel momento yo manifestaba en una forma sumamente transparente y abierto que era mi deseo ser primero precandidato, luego candidato y desde luego presidente municipal, que fue todo con éxito. En la actualidad, bueno, no he manifestado yo ningún tipo de inquietudes. Lo que pasa es que el rumor de la gente, que finalmente es la que decide, es la que determina, no por la ansiedad o el capricho de un personaje, porque quiero decirte que yo no soy un político ni ansioso, ni caprichoso, ni mucho menos. Soy sujeto a las reglas de las circunstancias y el momento político y lógicamente a las reglas de los tiempos de mi partido y de lo que marca la ley. Pero ya viendo la situación en el sentido de que tenga alguna intencionalidad, vuelvo a repetirte, y esto se lo dejo completamente a la gente. Aquí es cuando viene el interés, y creo que lo hace constantemente mi partido, de hacer sondeos. Los números marcan muchas cosas. Como te digo, el partido quiere ganar y no creo que se animaría en un momento dado a pronunciarse por candidatos que carácter impositivo, que sepan de antemano que no tienen posibilidad de tener éxito, porque eso sería una situación sumamente grave para el futuro del partido, sobre todo en estos momentos tan difíciles, competitivos que existen y el momento histórico que vivimos social y políticamente en el país y que requiere de un trabajo enorme para poder tener éxito en los propósitos políticos que tenga un partido o una persona. Bueno, fíjate que hay elementos, no todo es el elemento personaje, ¿verdad?, que es muy significativo, es decir, el hombre, las características del aspirante tienen que ver mucho, pero en la actualidad tiene que ver mucho el antecedente político de aquel individuo y el antecedente político de quien le haya precedido en un momento dado, sobre todo si es del mismo partido. Ya ves tú que tuvimos el caso de la experiencia, aunque no sé cómo se tome esta opinión, pero yo creo que como nunca en la historia, en la época que yo fui presidente municipal, se lograron éxitos en materiales para la ciudad. ¿Quién no va a recordar todas las obras magnas que hicimos? Y las chiquitas y grandotas y medianas y las grandes cuestiones que favorecimos desde toda la comunidad a sectores tan vulnerables como las madres solteras con hijos enfermos, que hicimos tantas casas, etc. Lo que quiero darte a entender que no solo ya depende de la designación de un personaje, sino también del aspecto histórico, en conjunto y el momento histórico que vive un partido. Sumados a esas situaciones es cuando tienes éxito en la actualidad. Y si no, te recuerdo, como te digo, la vez pasada que tuvimos un éxito de trabajo, enorme trabajo, ¿verdad?, y se perdió por la competencia, por los personajes competitivos. No tomaron en cuenta el trabajo en un momento dado que pudo haber hecho el presidente municipal, que en ese caso era mi persona, y los resultados que tuvimos, porque era marca de éxito esa situación, y no se logró mantener el poder que yo con mucho trabajo había recuperado. Bueno, suele suceder que cuando ganas, quien es competitivo, pues se autodetermina el valor del éxito. Y cuando somos perdedores, como ser humano, siempre buscamos los valores o a quién insertarle la responsabilidad de la derrota. No se vale porque ni brujos, ni magos, ni mucho menos, como para poder imputarle a una persona la responsabilidad única
un ganar o un perder de un proceso electoral. No, no se vale ese tipo de situaciones. Claro, lo han mencionado y lo siguen persistiendo, inclusive llegan hasta enfermar mentes o a influir en mentalidades de otro nivel que llegan a creer inclusive ese tipo de situaciones, pero no es correcto. Yo creo que lo correcto es reconocer y saber perder en un momento dado, y no solo saber perder, sino ante la adversidad buscar inmediatamente las alternativas con tu gente, con tu partido, con el mismo pueblo, cuáles fueron los motivos de por qué se perdió, para poderlo rectificar y ponerse a trabajar inmediatamente preparando el próximo periodo electoral. Fíjate que precisamente te mencionaba yo hace un momento de que no se valen en ocasiones las alternativas de utilizar como medio de comunicación lo que se llama vulgarmente el mitote o las malas intenciones cuando hay consolidada una buena relación. Yo en lo personal siempre he sido una persona que admiro muchísimo y tengo un gran afecto por Abraham, porque fuimos personas de lucha juntos en muchísimos años, en muchísimos aspectos, sobre todo en sus procesos electorales, y tengo mucho que agradecerle, y aparte no solo en eso, sino en el aprendizaje personal como en lo político. Eso es lo único que tengo que decirte. Pero en ocasiones hay gente que se dedica a malpensar o a hacer malpensar a individuos que en ocasiones, aprovechando las circunstancias, lo hacen pensar de distinta manera. A la fecha ha habido una situación de distanciamiento, en cierta manera. Desconozco yo en la actualidad esa situación. Yo cuando salí tuve a bien pedirle a uno de sus hijos, a Ray, utilizar ese conducto para saber. No ha sido una situación de personal que digas tú tenemos una ruptura. Esto viene derivado de la misma gente comunicadora o mitotera, malintencionada a la que yo me refiero. Pero yo, considerando esa situación, le dije yo a su hijo que yo en lo político ya había terminado cuando concluí en 2015 mi periodo, que estaba out de lo político, pero que en lo personal seguía siendo un gran amigo de su padre, que quería platicar con él. Ya en esas circunstancias le pedí a su hijo, pero su hijo me manifestó que no era el momento, y ya ha pasado el tiempo, desgraciadamente. No sé a qué grado existan envenenamientos que hayan producido. Me pesa a mí muchísimo eso, porque para mí es un gran personaje, es un buen hombre. Si alguien lo conoce y todo el mundo lo sabe, soy yo. Quiero en este momento aprovechar esta oportunidad para decir: yo te doy mi mano. Yo no soy gente ni rencorosa ni cosas por el estilo. Me duele, sí, profundamente, como a cualquiera, la traición, los malos entendidos por el mitote, el no platicar, el no tener comunicación. Han sido tantas las cosas en forma política, porque esa es la parte sucia. Ya ves en un momento dado cómo me han maltratado en mi aspecto personal, la oposición y muchos grupos propios de mi partido, después de que yo terminé, por circunstancias que sucedieron. Desgraciadamente no es perfecto una administración, pero eso sucedió para decirte que esa es la relación. Pero vuelvo a repetirte, yo soy gente amiga y doy mi mano. Estoy seguro que en cualquier momento podrá radicalizarse ese pensamiento, en donde haya un buen acercamiento y se fortalezca esa amistad de tanto tiempo. Bueno, siempre al interior de tu familia siempre hay momentos de estímulo si llegas a comentar algo o a decir algo, y también hay momentos de mortificación, de reserva en ese tipo de situaciones, sobre todo de la esposa, de los hijos y de algunos amigos, donde pues te dicen: oye, ten cuidado, hay traiciones, hay venganzas de carácter político. Pero vuelvo a repetirte, pues traiciones a mí pues no es por motivos de personales míos, y venganzas pues mucho menos, porque nunca he hecho daño yo absolutamente nada. No tengo el poder ni la voluntad
de provocar daño, ni mucho menos. En cuanto al momento oportuno, bueno, siempre se da cuando tienes tú la vocación de servir, que se presente la oportunidad de buscar una alternativa. Ahorita veo yo un futuro pesado para el proceso electoral, pero siempre son retos. Vuelvo a repetirte, ese momento el que me preguntas y veo las condiciones se van a ir dando conforme se vaya acercando la situación, porque es una etapa, como te digo, difícil, pero no solo de eso, no solo depende de eso, depende también del partido al que pertenezcas y que evalúe perfectamente para poder tomar decisiones. Y que además se respete en un momento dado algún proceso interno, algún proceso, ¿no?, que valga la pena entrar a la competitividad. Pero la situación es competitiva, no es fácil, es difícil. Veremos cómo concretizamos ese pensamiento, si continúa, ¿verdad?, o le doy margen a esa situación. Lo que pasa es que esa inquietud a la que me preguntas, no crees que es un nacimiento, como te dije al principio, caprichoso o desesperante por la acción política. Cada día se presenta algo con la ciudadanía que te motiva el tener o iniciarse esa inquietud. Y a mí me pasa muy seguido en la calle, en las partes públicas o privadas que me acerco, en donde la gente me manifiesta mucha voluntad y mucho apoyo y reconocimiento a mi trabajo, sobre todo al trabajo social y a la gente que más necesita. Y eso te inquieta como para poderte contestar. Pero vuelvo a repetirte, respeto mucho la forma de la estructura del partido que yo pertenezco, las formas que se dan, pero estoy consciente también y yo confiado en que el partido hoy más que nunca haga determinaciones democráticas hacia el interior, porque considero que quieren ganar.